Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué lujo platicar 2 veces en 2 días seguidos. Mi querido David, muy buenas noches. Oye, pues ahora sí dice Pemex que siempre sí, pero que no fue tanto, que todos son unos irresponsables. Mira, lo que acaba de ocurrir en esa nota donde Pemex minimiza este derrame, hay que decirlo con todas sus letras, es lamentable. Porque al único que está apelando Petróleos Mexicanos es fuente de los deseos, la fuente de Trevi. Créanme porque lo digo yo. La realidad es que Pemex, con los avances tecnológicos que hay, ya no tiene el monopolio de la información. Nos dicen que justamente es de Exbalam el origen de este derrame, nos dicen que fue por unas partes de reparación y, o por desgracia, tratan de decir que es menos de 1 kilómetro cuadrado, cuando sin embargo la información y la evidencia que han provisto diferentes organizaciones de la sociedad civil, principalmente los ambientalistas, demuestra que hasta el día de ayer esa mancha de petróleo sigue extendiéndose y sigue corriendo peligrosamente hacia las costas de Cuba. Bueno, para suerte del gobierno mexicano va hacia Cuba, para desgracia de los cubanos, y no diría del gobierno cubano, de la pobre gente cubana que tiene que aguantar a esos dictadores malditos. No habría problema. Si fuera llegando a Florida, sería totalmente diferente la posición del mundo, digamos. Por supuesto que sí, David, y fíjate, qué bueno que traes a colación esa parte, porque Pemex, y hay que decirlo, como toda buena parte de la industria petrolera, tiene un historial de ese tipo de accidentes. Quizá uno de los más grandes, hasta el Deepwater Horizon de BP, apenas hace la década pasada, uno de los más grandes tenía que ver con el Listock 1, que Sí. fue un derrame de 1979, donde la mancha de petróleo, más de 3 millones de barriles se derramaron, llegó desde las costas de Campeche hasta las costas de Texas y Luisiana. ¿Cuál fue el problema? México tuvo literalmente que invocar una inmunidad soberana para evitar ser demandado en los Estados Unidos en la década de los 80. Así que esto, por desgracia, es demasiado pronto, demasiado cercano, sin que estén ofreciendo nada de información, nada para corregir ese tipo de incidentes. Oye, a ver, tú que si eres experto, 1 milímetro un milímetro de aceite se puede ver. Porque según se entiende en el comunicado dice, es que es 1 milímetro. A ver, 1 milímetro no se ve, según yo. A esas distancias justamente satelitales eso sería prácticamente imperceptible. Lo ponen como 0.6 de kilómetro cuadrado, lo cual serían prácticamente 600 metros. Obviamente esto no se sostiene a la luz justamente de las herramientas que tiene o con las que cuenta la sociedad civil, que de manera, y lo hemos visto también con las fugas de metano de gas natural del año pasado, de septiembre de 2022, Pemex sistemáticamente ha tratado de, en ese caso, de ocultar mucho de sus hierros. Hay una nota por ahí, y eso creo que es muy relevante, David, que sacó Reuters hace un par de semanas, donde habla justamente cómo Pemex ha sido un bully contra los reguladores, especialmente con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, la ASEA. Eso es muy importante porque Pemex ha literalmente forzado la salida de comisionados o de consejeros directores para evitar ser multado por ese tipo de operaciones que algunas ni siquiera, por desgracia, conocemos. En la C es donde está un muchachito que es muy famoso por una foto agarrándose los testículos, ¿no? Por desgracia es la misma foto y es el mismo personaje, así es. Es Carrizales, ¿no? De apellido Carrizales. Que no hay Carrizales decentes y él. Es una foto muy desafortunada, lo cual nos dice de que cada cosa que sube al internet se queda ahí para siempre. Si no quieres que la vean. Pero sí es como su foto sin que sea su foto de perfil, pero es como su foto de perfil, ¿no? Es la foto por la cual, por desgracia, es más conocido y es algo bastante triste cuando estamos hablando justamente de la seguridad de las operaciones. Cuando hemos hablado apenas la semana pasada, David, de un accidente que cobró la vida de 3 trabajadores. Y que el comunicado de Pemex, y sí quiero ser muy insistente con eso, el comunicado de Pemex decía un conato de incendio. Ayer lo platicábamos, un conato no es así. O sea, un conato es una flama, sale humo. Sale metano, sale petróleo, sale aceite. No es un lugar donde mueren 2 personas y algunos otros quedan heridos. Efectivamente, David, y ahí es donde te comento
tiene justamente este problema de credibilidad Pemex. Y eso ha sido, hay que mencionarlo, no es exclusivo de esta administración, pero sí se ha visto acentuado más en esta. Hay que recordar, por ejemplo, que en 2019 ocurrió un desabasto y Pemex y el gobierno federal hicieron mutis, simplemente no decidieron decirle nada al público, y gente en Guadalajara, Morelia, más de 17 millones de mexicanos. Dijeron que estaban acabando con la corrupción y el huachicoleo. ¿Tú tienes los datos de si disminuyó el huachicoleo? Qué bueno que me preguntas eso. Sí, porque el pretexto para... tenían un problema de abasto por mala gestión administrativa. Y el discurso fue porque estamos acabando con el huachicol, con una cosa que tampoco se sostenía, como bien lo dices, es que si no vendemos gasolina en las gasolinerías, pues no va a haber huachicol. Sí, y si no quieres chocar en tu carro, quédate en tu casa. Efectivamente. Que además era una mentira. Voy para allá. Es exactamente eso ahorita que me preguntabas si los números. Te puedo decir ya con números en la mano que el número de tomas ilegales ya rebasó incluso el pico que fue en 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto. Hoy esos números ya están rebasados y por desgracia también tenemos un problema. ¿Cómo así como con el desgraciadamente el número de asesinatos que dicen que van bajando, pero la número es la más alta de la historia? O sea, es lo mismo. Algo similar a eso, pero fíjate, en el caso, por ejemplo, sí, lo sabemos, es trágico lo que está pasando en nuestro país con respecto a los muertos, hay que incluir ahí la cifra de los desaparecidos, sí. Porque la forma en que se están contabilizando, si no hay cuerpo, pues simplemente no hay homicidio, lo cual, por desgracia, y lo sabemos, todos los mexicanos lo estamos viviendo de una manera u otra, es una subrepresentación de una muy, pero muy trágica realidad que vivimos. Ahora bien, Gonzalo, la credibilidad de Pemex ahora debe ser cercana a cero. Los últimos dos comunicados que yo recuerdo son ese de un conato de incendio y este de... Es una manchita de 1 milímetro en, ¿qué? 400 metros cuadrados. No mames. No se sostiene por ninguna forma, David. Y de nuevo... esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta. Tienes razón. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, los ambientalistas justamente han mostrado evidencia documentada y te dicen de dónde lo obtuvieron. Pemex lo único que apuesta es que le creamos porque es Pemex. Obviamente esto es esa asimetría entre quien está operando y quien trata de no hacerlo, Pemex la está aprovechando para su beneficio. Y en el Inter, también hay que mencionarlo, eso que está ahí es riqueza de los mexicanos, no es de Pemex. Pemex está desperdiciando la riqueza de los mexicanos. Cuando se pone a quemar hidrocarburos, también está quemando la riqueza de los mexicanos. Y esos dos tipos de cosas, tanto lo que se tira al mar como lo que se quema en el aire o se termina quemando, obviamente esto es quemar justamente la riqueza de los mexicanos y eso es prácticamente encontrar, la verdad, es tirar el dinero a la basura, David. Oye, y aquí creo que el propio comunicado dice, es que estábamos cambiando unos ductos y se rompió uno. Se rompió poquito. Bueno, entonces hubo una falla en el proceso del cambio de ductos. Efectivamente, y aquí hay que mencionarlo claramente, hay demasiado expertise, demasiado mano de obra calificada en el mundo para poder hacer eso a profundidades de más de 2.200 metros de profundidad sobre el nivel del mar. Aquí estamos hablando de una cosa que está a 62 metros de profundidad, David, que no lo puede hacer bien Pemex o que no tenga los mecanismos para asegurar de que sus contratistas lo hagan de la manera correcta, nos habla de un problema sistémico que por mucho rebasa, en este caso incluso, a Petróleos Mexicanos. Y el problema comienza en la cabeza. Yo no entiendo cómo se ha sostenido Octavio Romero, que llega a una empresa de ese tamaño, el único director de empresa petrolera de ese tamaño que no ha tenido experiencia petrolera en la historia del petróleo, que no había trabajado nunca en la industria petrolera. ¿Cómo se ha sostenido, según tú, cómo lo ves? Qué bueno que me haces esa pregunta y déjame entonces ahí desmentirte un poquito. La realidad es de que los directores en Pemex pesan muy poco. Son figuras en muchos casos ornamentales. Quizá no lo recuerdas, David, pero el anterior director de Pemex, el antecesor de Octavio Romero, es precisamente un ingeniero en alimentos que tampoco tenía experiencia alguna en la industria petrolera. Así que eso... Bueno, y Emilio Lozoya.
Otro buen ejemplo que nada más de experiencia tenía el nombre del papá, porque de ahí en fuera no tenía ninguna experiencia. Pero qué bueno, pues salió para robar. O sea, lo cierto es que el punto sigue siendo cómo se ha sostenido, querido Gonzalo, cómo se ha sostenido este tipo al frente de Pemex. Mira, la respuesta sencilla es muy fácil de hacer eso, David. Pemex no es concebida de nuevo como una empresa, es el brazo ejecutor del Estado y como tal, en materia, en ese caso de petróleo, así como CFE en materia de electricidad. En este caso tú lo que tienes son representantes del Estado. Y si nos vamos en la forma más sencilla de entenderlo, lo dijo muy bien el presidente al principio, se trata de una cosa de lealtad, no de capacidades. Y aquí están los resultados. Eso es lo que pasa cuando son muy, muy leales. Y además que ha sido también servil. Porque Dos Bocas, eso que algún día la tienen que terminar de construir, pues no es una obra o no debería ser una obra de la Secretaría de Energía, sino una obra de Petróleos Mexicanos. Efectivamente, David, y qué bueno que lo traes a colación, porque hoy, ¿dónde está Dos Bocas? Hoy, ¿qué nos está ofreciendo de producción? Nada. Hoy sabemos que fue un montaje todo esto de la primera carga, ese video que vimos el 29 de junio. Hoy nos damos cuenta que esa refinería no va a estar lista en ese sexenio y quizá de los 127 millones que somos, el más importante, el presidente, creo que también ya lo sabe. Sí, parecería que ya el presidente ya se cansó de esa farsa. Querido Gonzalo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Claro que sí, David, te mando un tremendo abrazo para ti y para todo tu público. Igual para ti.